Ahí está. Ahí comenzó a grabar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto recibirlos acá en el primer encuentro sincrónico de la comisión. Como les decía recién, vamos a tratar de comenzar puntual a las 9. Los encuentros se van a grabar y después los voy a estar subiendo semana a semana en la plataforma para aquellos que no puedan acceder. La dinámica general de los encuentros será la siguiente. Ustedes van a tener disponible a partir de los días lunes. Yo los días lunes voy a descubrir los contenidos. ¿Me escuchan bien, no? Los días lunes voy a descubrir los contenidos en la plataforma y ustedes van a tener material bibliográfico obligatorio, material bibliográfico optativo y de consulta. Y los días miércoles un encuentro en el que voy a darles algunas herramientas sobre las cuales trabajar. Los encuentros que nosotros vamos a tener sincrónicos no van a ser la explicación del texto, sino que van a ser elementos contextuales de producción del material que yo les estoy brindando para su lectura, para que ustedes puedan orientarse en el contenido que vamos a abordar semana a semana. Esta semana vamos a trabajar sobre Carl Schmitt y el concepto de la política. Y de manera general les voy a hacer una presentación introductoria a los contenidos de la materia, explicando por qué Carl Schmitt y por qué las 3 unidades que yo les propongo a ustedes abordar como principios políticos de la defensa. El año pasado, cuando asumí la dirección de la maestría y tomé la docencia del módulo de política, una de las preocupaciones que tenía era brindarles a ustedes contenidos que entendía eran novedosos para pensar los principios políticos de la defensa en el contexto actual. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos viviendo un contexto bastante particular, estamos en el medio de una pandemia, digo, esto sucede la última vez que en la Argentina hubo aislamiento por cuestiones sanitarias fue durante la epidemia de polio en 1955, creo, 56, y solo fue para los niños en edad escolar. Y creo que otro tanto sucedió en otros países de la región. No, fue un poco antes, en 1954 me parece que fue. Por lo tanto, son situaciones particulares que no se viven en todo momento. Y además, la particularidad de la pandemia está acompañada con una crisis económica que se arrastra en el sistema internacional por lo menos desde el 2008. La famosa crisis de Lehman Brothers, que luego transmutó en otras crisis económicas y que hoy en día se agudiza por los efectos que supone la pandemia en términos de la actividad económica y el desempeño de las relaciones políticas. Entonces, en ese contexto, pensar los principios políticos de la defensa suponía un desafío, porque digo, o sea, si yo les daba un curso sobre los contractualistas, ustedes perfectamente me dirían, bueno, profesor, pero ¿y esto qué tiene que ver con el contexto actual? Y efectivamente yo les diría, y no mucho, o en todo caso, sí desde el punto de vista filosófico y teórico. Pero para pensar la práctica de muchos de ustedes que son profesionales militares o civiles asociados al sistema de defensa, no le iba a brindar nuevas herramientas. En ese contexto, seleccioné 3 núcleos temáticos que me parecían importantes desarrollar. El primero de ellos es la cuestión de qué es la política, pero qué es la política para la defensa. Y en eso es esta primera unidad que aborda el trabajo de Carl Schmitt. Como primera clase, esta semana veremos Carl Schmitt. La semana que viene, otros elementos para el desarrollo teórico de la noción de estatalidad. En la segunda unidad vamos a ver la cuestión de la estatalidad por fuera de las sociedades occidentales. Todos nosotros pertenecemos a sociedades semiperiféricas y periféricas. Ninguno, digamos, está inserto o
creo que casi ninguno de los que está acá, en una sociedad central, de lo que se llama en el sistema mundo el centro, digamos, económico y político del mundo, y después está la semiperiferia y la periferia. Entonces, ¿qué supone pensar la estatalidad por fuera de las sociedades centrales? ¿Qué supone pensar la estatalidad en América Latina? ¿Qué supone pensar la estatalidad en otras regiones? Y en ese contexto yo les voy a brindar a ustedes algunas lecturas cuyas traducciones hice yo para ustedes de los debates respecto de la estatalidad en África. Y por último, dos cuestiones que me parecen fundamentales para pensar los principios políticos de la defensa, que son la noción de estado de excepción y la noción de crisis actual. ¿Por qué la noción de estado de excepción? Porque la noción de estado de excepción hace al ejercicio del instrumento militar. Sin embargo, sistemáticamente no se brinda, digamos, se aborda generalmente la cuestión del derecho en el ámbito de la defensa desde el derecho público internacional. Sin embargo, el derecho público internacional, digamos, rige ciertas cuestiones que hacen al ejercicio del derecho en caso de conflicto bélico. Hay un paso anterior que tiene que ver con el estado de excepción, y eso me interesa a mí también trabajarlo desde el punto de vista político-legal en este curso. Y finalmente, las reflexiones desde la filosofía política y desde la ciencia política sobre la noción de crisis en la actualidad. Digamos, es un concepto recurrente que se trabajó en el siglo XIX, que se volvió a trabajar al comienzo del siglo XX con la crisis de 1930 y que actualmente se vuelve a trabajar desde la filosofía política. Así que, dicho esta muy breve, brevísima introducción, voy a pasar ya a los contenidos de esta primera semana. ¿Por qué Carl Schmitt? Ustedes conocerán, o por lo menos para el público argentino es bastante conocida, la cuestión relacionada a la noción de amigo-enemigo. En los últimos años, no sé, para los cursantes de otros países, si también es así, en la República Argentina, a partir de ciertos trabajos de cientistas sociales, en la arena de la discusión política, la noción de amigo-enemigo se utilizó bastante. Esa noción de amigo-enemigo originalmente es de Carl Schmitt. ¿Cuál es el interés de Carl Schmitt para poder pensar los principios políticos de la defensa? En primer lugar, que Carl Schmitt trabaja buscando una definición de aquello que es específicamente político. ¿Qué quiere decir con esto? Carl Schmitt, y acá va el contexto de producción de obra, que para mí es muy importante y sobre el cual yo voy a hacer especial hincapié en cada clase. ¿Quién es Carl Schmitt? Carl Schmitt es un jurista alemán, nacido en el siglo XIX, que vivió mucho tiempo, vivió 100 años, creo que 99 años vivió, y que transita ese cambio del siglo XIX al siglo XX tan tumultuoso que tuvo la Europa continental. ¿Cuál es la preocupación de Carl Schmitt? De formación, Carl Schmitt es hijo de una familia católica, profundamente católica, de una provincia menor del Reino de Prusia. Entonces, ubiquemos en primer lugar la persona, digamos, una persona de formación católica que nace en un reino protestante y que encima nace en una pequeña provincia, muy pequeña provincia. Se forma en Berlín, comienza sus estudios de Derecho en Berlín, capital de Prusia y ciudad cosmopolita. Él, digamos, señala permanentemente en varias de sus intercambios epistolares que eso le trajo muchos inconvenientes, que fue muy difícil para él poder desarrollar sus estudios de manera, porque el contexto en el cual él desarrollaba sus estudios no le parecía el mejor. Después continúa sus estudios en Estrasburgo y lo finaliza en Múnich. Múnich, sí, ya capital del catolicismo apostólico romano alemán y ciudad conservadora. ¿Cuál es el interés de Carl Schmitt? El interés de Carl Schmitt es poder encontrar en un contexto de crisis económica, como yo les señalaba recién, y de crisis política,
una noción que le permita entender cuál es el elemento que aglutina solo en términos políticos. ¿Por qué digo solo en términos políticos? Porque el debate, a partir de 1890, está situado en aquellos conceptos que son los que permiten entender a una sociedad. Nosotros tenemos la escuela anglosajona, en la cual priman ciertos elementos que tienen que ver con el liberalismo económico. ¿Cuál es, dice Carl Schmitt, el principio que ordena a los actores según el liberalismo económico? La competencia. Los actores en una sociedad son competidores. Carl Schmitt dice, ¿eso me explica la dinámica política de una sociedad? No. ¿Por qué? Porque Carl Schmitt, y acá esto me parece interesante para rescatar y para pensar el eje de la materia, Carl Schmitt dice, hay un hecho social que el liberalismo económico no puede explicar. Dice, y es la guerra. ¿Por qué? Porque en la guerra, hay una voluntad de uno de destruir a otro. Ese hecho no se explica por la competencia. ¿Qué sucede en la competencia? En la competencia tiene que haber un ganador y un perdedor en la cual uno saca un rédito de una acción determinada. Para sacar ese rédito, dice Carl Schmitt, en términos de liberalismo económico, no es necesario destruir al adversario. Sin embargo, en la guerra sucede algo que el liberalismo económico dice, si uno empuja, dice la lógica económica, no termina de explicar qué es la guerra. Y dice él, ese irreductible de la guerra es el principio que rige la política. ¿Cuál es el principio que rige la política? La noción de amigo-enemigo para el ordenamiento de los actores sociales. Entonces acá hay un primer elemento que me parece dable destacar y que hace específicamente al estudio de los principios políticos de defensa. Ahora, yo decía hace un ratito, vuelvo unos pasos para atrás, y decía el contexto de emergencia de la teoría. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos el proceso de unificación alemán es de los procesos de unificación de repúblicas tardío en el contexto europeo. Tenemos una primera oleada de repúblicas que son, digamos, la forma que adopta Gran Bretaña. Claramente la república y los procesos de república e imperio que surgen en Francia, pero tanto Italia como Alemania son lo que se denominan repúblicas tardías. Los procesos de unificación de Alemania y los procesos de unificación de Italia son posteriores. Estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, ¿qué elementos intervienen en el debate? Intervienen saber qué es lo que aglutina a una nación. Y fíjense que acá comienza a aparecer un concepto que para nosotros es operador en términos de análisis político, pero no para el liberalismo clásico, que es el concepto de nación. En los contractualistas clásicos, la preocupación es qué momento se genera el contrato social. Tanto para Hobbes, como para Locke, como para Rousseau, hay un momento que trasciende al régimen, al antiguo régimen, a las monarquías, para dar lugar a un contrato social con el cual se establece el régimen de gobierno, digamos, moderno. Sin embargo, para la teoría social de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, dos nociones comienzan a ser muy importantes, que son nociones que operan hasta el día de hoy y que ustedes entenderán que tienen injerencia directa en la cuestión de defensa y pensar en instrumento militar. Esas dos nociones tienen que ver con la nación y con el Estado. Si nosotros tenemos que pensar los principios políticos de la defensa, indefectiblemente en el siglo XX y en el siglo XXI tenemos que incorporar al Estado como un elemento para pensar la defensa y a la nación como un elemento para pensar la defensa. En el siglo XX la nación era claro actor político en el ámbito de defensa, y a mi entender, en esto hay lecturas diversas, a mi entender en el siglo XXI todavía sigue siendo un actor importante la nación. Carl Schmitt
y otros autores, por eso vuelvo al pensamiento europeo continental de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, comienzan a preocuparse por qué es el Estado, qué es la nación y qué elementos son los que aglutinan políticamente. ¿Por qué Carl Schmitt se preocupa por saber cuál es el fenómeno inherente a la política? ¿Cuáles son las categorías inherentes a la política que no son de la economía? Porque vive en una crisis económica. Primer punto que me parece dable destacar y que nos interesa a nosotros pensar. El contexto de producción de Carl Schmitt está embebido en la crisis económica que vive, ¿sí?, la primer gran crisis económica que vive el capitalismo. Hoy en día se debate si esta es la segunda crisis económica que vive el capitalismo. Entonces, en crisis económica del capitalismo, en una nación joven, la pregunta del autor es, ¿qué aglutina hacia adentro y qué es inherentemente político y aglutina? Entonces dice, primera preocupación, la cuestión de la creación de la nación. Ustedes verán en el texto de Carl Schmitt, que yo les propongo para su lectura esta semana, que el texto está ordenado. Yo les recomiendo seguir los acápites que tiene el texto. No sé si alguno lo pudo ver ya. El texto está ordenado como con subtítulos. Yo lo que les recomiendo es que ustedes ordenen esos subtítulos y saquen las ideas fuerza de los subtítulos y verán que si ustedes hacen un resumen de esa manera, hay un orden lógico del desarrollo del autor, que va desde lo abstracto, de pensar la noción de amigo-enemigo, a lo más general que implica eso en su desarrollo lógico, que es el sistema internacional. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el trabajo de Carl Schmitt, nuevamente, está embebido de ciertas nociones que hacen a pensar qué es lo que puede ordenar a una sociedad. Piensen que Carl Schmitt escribe en la República de Weimar, es una experiencia parlamentaria fallida, porque el resultado de la República de Weimar es el ascenso del nazismo al poder, y en ese contexto el autor se pregunta, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es el parlamentarismo? ¿Sí? Y el contexto de emergencia del autor es un contexto de emergencia en el cual los pilares del liberalismo están siendo cuestionados. ¿Cuestionados por qué? Por diferentes regímenes políticos que surgen a lo largo de Europa. Entonces, en ese contexto de emergencia, las preguntas son estas. Yo hice hincapié hace un ratito, hasta acá se sigue la presentación, tienen dudas, consultas, cualquier duda o consulta, levantan la mano, pueden levantar la mano con el Meet y respondo. La idea es que esto sea un intercambio, no una clase magistral. Segundo elemento que a mí me parece, o otro elemento, porque ya van varios, otro elemento que me parece dable destacar y sobre el cual los quiero invitar a pensar, es que nosotros tenemos una visión en general respecto, y esto estaba en la introducción que yo les dejé en la materia, nosotros tenemos una visión respecto del liberalismo y qué es el régimen de gobierno liberal bastante monolítica. Nosotros hemos pensado sistemáticamente que el Estado que sostiene el régimen de capitalista es un Estado liberal, con división de poderes, en el cual hay democracia. Ahora, esto es producto, ¿sí?, de luchas políticas que se dieron en el siglo XIX, por lo cual se impone cierto tipo de liberalismo sobre otros tipos de liberalismo. ¿Cuáles son los otros tipos de liberalismo? Y acá también entra una clave de lectura sobre la cual se está trabajando en los últimos años respecto de Carl Schmitt. Carl Schmitt, como ustedes saben, es un autor que adhirió al fascismo, al nazismo, en la década del 30 y fue un autor maldito durante casi todo el siglo XX y sus trabajos se comienzan a editar nuevamente en la década del 80 y en la década del 90. El trabajo de Carl Schmitt comienza a repensarse en clave de decir, ¿es verdaderamente Carl Schmitt un fascista o adhiere al fascismo por el contexto en el cual él se desempeña como jurista? Y acá comienza a tallar otro elemento, que es pensar qué es el conservadurismo en el marco del pensamiento europeo continental de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Hoy en día,
varios trabajos lo que señalan es que Carl Schmitt sí es un pensador conservador y que de la obra de Carl Schmitt, digamos, y de su vida, como bien les decía yo hace un rato, es una persona que vivió 100 años y durante toda su carrera fue prolífico en términos intelectuales, es alguien que sostuvo la producción intelectual más allá de la década del 30. No en toda su vida fue adherente al fascismo y al nazismo, sino que fue durante el régimen nazi. Eso es, digamos, oportunismo. No parece ser el caso, no es lo que señalan los autores. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos rastrear en el pensamiento europeo continental, y sobre todo en la región de Múnich, en el sur de Alemania, en la región católica alemana y en Suiza, un pensamiento liberal no democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Que para pensar las escuelas del liberalismo y para pensar la política, ya en términos de vuelta, voy a hacer hincapié durante todo el curso sobre una cuestión que para mí es central. Nosotros tenemos que pensar la política en contexto de Estado y en contexto de nación. Sin pensar Estado y nación, hoy en día, por lo menos a mi entender, y estoy abierto al debate, por eso quedan abiertos los micrófonos para quien así lo considere. En el contexto actual, sin pensar Estado y sin pensar nación, no podemos pensar la política, y menos aún, entiendo yo, podemos pensar los principios políticos que rigen a la defensa. Ahora bien, ¿el liberalismo siempre pensó de la misma manera el régimen político, el Estado y la forma de gobierno? No. Claramente hay un liberalismo que triunfa luego de la Revolución Francesa y ese liberalismo se impone hasta 1830 en territorio europeo. Piensen ustedes que, por ejemplo, tanto en la Revolución Francesa como en las luchas intestinas entre emigrados a Gran Bretaña y a Alemania mismo, digamos, las diferentes corrientes liberales se cortaban la cabeza unos a los otros. Digo, o sea, no lo digo metafóricamente, lo digo literalmente, ¿no? Digo, ahí pasaba la guillotina, se cortaban la cabeza, uno era liberal de corte democrático, el otro era liberal de corte republicano. Bueno, los democráticos finalmente fueron los que más cabezas cortaron y impusieron una visión de lo que era el liberalismo asociado al lugar que tenía el pueblo, ¿sí?, en la forma de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque esto vuelve en la obra de Carl Schmitt. Ustedes acá están leyendo el texto de lo político. Carl Schmitt tiene otro trabajo que es sobre el parlamentarismo. Y sobre el parlamentarismo, Carl Schmitt vuelve a las raíces del pensamiento español, católico, nuevamente vuelvo a la cuestión del catolicismo, ¿sí? Toma a Donoso Cortés, yo no sé si ustedes lo conocen, Donoso Cortés, un pensador conservador español, ¿sí?, que dice que la burguesía es la clase discutidora. Definición que utiliza Carl Schmitt para denominar al parlamentarismo. Dice, ¿el parlamentarismo qué es? Es la forma de gobierno de la clase discutidora. Y acá emerge otra cuestión que es importante a lo largo de toda la obra de Carl Schmitt, que es la noción de la decisión política. Carl Schmitt es un autor que ancla la cuestión política en la noción de la decisión. La decisión es fundamental para Carl Schmitt, ¿sí? Y aquí surge la importancia del decidor político por sobre el Parlamento. Ven cómo se van configurando los elementos que rigen la cosmogonía política que nos presenta Carl Schmitt. En eso, el decidor, ¿sí?, nuevamente, la noción de amigo-enemigo, dice Carl Schmitt, y ustedes lo verán en el texto, primero ordena internamente la unidad de análisis. De vuelta, vuelvo sobre la noción, el Estado. Amigo-enemigo, ¿sí?, funde aquello que tiene que ser la unidad dentro del Estado. ¿Qué es el Estado? Dice Carl Schmitt, una definición importantísima para comprender el Estado de Carl Schmitt. El Estado es el estatus político de una nación. Otro elemento muy importante. Volvemos sobre la cuestión de nación.
Vean cómo nación, Estado y política se funden en una única tríada para Carl Schmitt, la cual es incomprensible una sin la otra. Y al mismo tiempo, ¿sí?, Carl Schmitt nos da una definición no tautológica de lo que es el Estado. Piensen en definiciones anteriores del Estado que decían el Estado es el aparato burocrático que rige cosas. Pero no estoy diciendo que es el Estado, estoy diciendo cómo funciona el Estado. Carl Schmitt dice qué es el Estado. Dice el Estado es el estatus político de una nación. Es decir, no hay nación sin Estado. Y no hay Estado sin nación para Carl Schmitt. Pero al mismo tiempo ordena los actores internos dentro del Estado y nos da una unidad de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Carl Schmitt, la nación ordena los amigos y los enemigos dentro del Estado, y el Estado es ese territorio. Y luego ordena hacia afuera. Fíjense, y esto también, la fecundidad del pensamiento de Carl Schmitt, más allá de haber sido un autor maldito, es el inspirador y fue el maestro intelectual de Hans Morgenthau, uno de los padres de la teoría de las relaciones internacionales. ¿Sí? Hay una lectura ahí del escenario internacional, y ustedes lo verán hacia el final del libro de la política, en la cual, lógicamente, la noción de amigo-enemigo primero ordena a los actores internos, primero ordena el escenario político, dice qué es la política. Luego, permite comprender, fíjense ustedes, cómo se pueden ordenar los actores dentro de una sociedad. Y luego permite inferir la relación de un Estado-nación con otros Estados-nación a partir de las nociones de amigo-enemigo, donde dice qué elementos son los que influyen en el escenario internacional, otros que las nociones de competidor. Fíjense ustedes cómo la noción de competidor no es necesaria para la explicación de Carl Schmitt en términos de ordenamiento de actores, tanto dentro de un Estado como de un Estado para con otros. ¿Sí? No sé si hasta acá se siguió, si hay alguna duda o consulta. Carl Schmitt, yo les decía, es un autor maldito. Y es un autor maldito, y no por ser maldito lo estamos tratando en la materia, sino justamente por estas cuestiones que yo les estoy señalando. Porque a nosotros me parece fundamental que podamos pensar qué elementos, ¿sí?, contribuyen a pensar el Estado más allá de aquellos que hoy en día están en boga. ¿Y por qué esto? Porque el pensamiento político en momentos de crisis tiene que echar mano, en primer lugar tiene que saber qué se pensó en otro momento de crisis, pero al mismo tiempo tiene que dar lugar a la creación fecunda de cursos de acción que tal vez no están contemplados en las situaciones actuales. En la reunión del lunes de la comisión número 2, un compañero de la comisión me decía, bueno, pero Carl Schmitt entonces no hace un pronóstico, no hace prognosis con su trabajo. No, no hace prognosis. Y en todo caso uno podría decir, tal vez la prognosis de Carl Schmitt no fue muy buena, adhirió al nacionalsocialismo, no fue, en todo caso, no tenía una buena prognosis, pero sí son buenos elementos de análisis. Sí son buenos elementos de análisis porque rescatan ciertas cuestiones que hoy en día vuelven a estar en debate. Vuelve a estar en debate qué es la forma de gobierno imperante, ¿sí?, y cuáles son las formas que se pueden dar para poder responder a la crisis que se vive hoy. Como yo les decía, desde 2008 a la fecha hay una crisis económica, ¿sí?, que de una u otra manera vuelve en el escenario internacional. Piensen ustedes que el periodo de crecimiento económico más importante que vivimos en el siglo XX es el posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual se dan en todos, ¿sí?, en todos los espacios políticos a nivel mundial, más allá de los conflictos bélicos que se desarrollan, lo que se denominó el proceso de crecimiento de la historiografía tanto británica, francesa como norteamericana, han dado a llamar los 30 años gloriosos, que coinciden
también con un proceso de crecimiento sostenido en toda América Latina. ¿Sí? Todos los procesos de desarrollo en América Latina, de crecimiento económico y de construcción de estatalidad, se inician a partir de la década del 30 en América Latina. Aquí me parece también que hay un elemento para pensar, ¿sí? La noción de Estado en América Latina cambia del Estado gendarme clásico. En el caso argentino es clarísimo, pero también me parece a mí que en el caso mexicano también lo es. La emergencia en el caso de Brasil de un Getúlio Vargas, también en la década del 30, habla de un contexto en el cual la construcción de estatalidad requería, ¿sí?, frente a la crisis económica, que no solamente es crisis económica, sino que se transforma en crisis, lo que se denomina en otras escuelas crisis civilizatoria, en la necesidad de generar un nuevo dispositivo político que permita la unidad nacional. La forma en la cual se genera ese nuevo dispositivo político que permite la unidad nacional toma diferentes formas. En el caso europeo continental es el fascismo, ¿sí? Toma esa forma en Alemania, toma esa forma en Italia, toma esa forma en España y claramente en Portugal. País que muchas veces uno se olvida o queda fuera de la historia, pero sí claramente, digamos, los gobiernos portugueses en ese momento sostenían una noción corporativa. En América Latina diferente. En América Latina es el populismo, ¿sí?, muy precozmente con Cárdenas, luego con Getúlio Vargas y finalmente con Perón, los tres momentos en los cuales se genera una nueva estatalidad en América Latina. Nuevamente, que coincide además con la difusión en masa de la noción de la nación en armas. Pensemos nuevamente cuestiones que hacen específicamente a la defensa. La difusión masiva de la noción de la nación en armas en el contexto de pensar en instrumento militar en América Latina para los diferentes países, se da también con la nueva construcción de estatalidad. Y comienzan a tallar elementos como son el desarrollo, la construcción de agencias estatales, ¿sí?, y la planificación económica. Nuevamente, fíjense qué elementos intervienen que nosotros estamos pensando en el texto de Carl Schmitt, como es el Estado, la decisión política puesta en la cabeza del Estado respecto de la planificación y pensar, ¿sí?, la cuestión del desarrollo de una nación. Porque de vuelta, todos los procesos que señalé intervienen activamente, tanto en el discurso político como en la fundamentación de la acción pública, la noción de nación. La nación articula, ¿sí?, claramente el desarrollo institucional y ordena el crecimiento económico. No es el mercado. Ahora, ¿esto es producto solamente de Carl Schmitt? No. Vuelvo a la noción de contexto de producción de la obra. La década del 30 produce una crisis muy importante en términos de capitalismo. Y otro autor que yo les recomiendo profundamente leer, que no lo podía traer a la materia porque la verdad que si no me iban a odiar porque les iba a dar tantos textos que van a decir basta, es Karl-Polanyi. Karl-Polanyi o Karl-Polanyi es un autor polaco que desarrolla su obra en Gran Bretaña, emigra de origen judío, emigra de Polonia a Gran Bretaña y tiene un texto muy importante que es La Gran Transformación, en el cual introduce una noción que a mí me parece muy buena para trabajar en términos políticos y que se utiliza hoy en día en otros países, que es la noción del mito político. Y Karl-Polanyi dice que hay un mito fundante del liberalismo. Sí, ahí escribo en el chat. Alexander, hay dos Polanyi, hay Michael Polanyi y Karl Polanyi, eran dos hermanos. Karl Polanyi
se dedica a hacer lo que el libro más importante de él se llama La Gran Transformación, y él da en La Gran Transformación un estudio historiográfico muy interesante, para quien no lo haya leído, sobre el surgimiento, sobre la creación del mercado. Él dice: el elemento central del liberalismo sobre el cual se basa toda la teoría liberal es la existencia del mercado. Y él da, ¿sí? Dice, ahora hay un mercado que no existe, que es el mercado fundamental para el capitalismo, que es el mercado de la mano de obra. Dice, ese mercado, dice Karl Polanyi, no existe. Y es una creación 100% del Estado. ¿Por qué les comento esto? Porque de vuelta vuelvo al contexto de emergencia de la obra. Schmitt, Polanyi y otros autores más, digamos, piensan la teoría política, piensan cursos de acción en contextos de emergencia y en contextos de crisis económica. ¿Cuál es el interés para nosotros de poder pensar a partir de Carl Schmitt los principios políticos de la defensa? Es incorporar Estado, nación, en contexto de crisis económica. Y así es como los invito a leer el texto, ¿sí? Digamos, podríamos hablar mucho, yo la verdad que tengo una muy buena biografía intelectual, pero está en otro idioma, para que yo les puedo dar algunas referencias. Lamentablemente no puedo poner todo el material en la plataforma por cuestiones de derecho de autor, ustedes entenderán, después nos matan a nosotros en la facultad, pero para quien así lo quiera, yo les puedo ir brindando elementos de lectura que ustedes requieran. Bueno, llegamos a los 45 minutos. No quiero tomar más tiempo. Como les dije, cada una de las actividades semanales va a ser una introducción y contextualización de las lecturas. Va a ser un hilo conductor. Espero que les brinde algunos elementos para poder leer o releer el texto. Ustedes van a encontrar siempre, todas las semanas van a encontrar material obligatorio y material optativo y de apoyo. Esta semana les he puesto 3 textos más sobre la obra de Carl Schmitt, 2 específicamente sobre la obra de Carl Schmitt y un tercero sobre la obra de Payucanis. La bibliografía complementaria, Alexander, la colgué hoy en la plataforma. Tienen acceso ya en Moodle a los textos de la bibliografía complementaria. Si ustedes entran hoy a la plataforma van a encontrar que está todo ordenado. No, profesor, disculpe. Sí. Respecto a esa que usted dijo que no puede subir. Ah, Esa sí, que yo les sería voy complementaria a, a la complementaria. sí, yo les voy a ir pasando entonces, después les voy a ir pasando algo otra, vía mensajería, les voy a ir enviando otros links para que descarguen de terceros sitios, si a ustedes les interesa, algunos libros que pueden servir para contextualizar lo de Carl Schmitt, para ver otras cuestiones que tengan que ver con todo esto que estábamos hablando. Les decía, esta semana les puse 2 textos, una videoconferencia de Jorge Dotti. Para quien no lo conozca, Jorge Dotti es un filósofo argentino que trabajó la obra de Carl Schmitt, y es una conferencia sobre la cuestión del Estado y la economía. Y ahí verán también una reflexión bastante interesante, para quien no lo ha visto aún, de Jorge Dotti respecto del liberalismo y Carl Schmitt. De vuelta, lo que yo les traía a colación hace un rato. Carl Schmitt es un pensador conservador y hoy en día, digamos, pasó de ser un pensador claramente nacionalsocialista, nazi, a hoy en día pensarlo como un pensador católico conservador que adhirió al nacionalsocialismo, pero que su obra trasciende el nacionalsocialismo. Entonces, en la conferencia de Dotti ustedes verán ciertas cuestiones respecto del Estado que me parece interesante. 2 textos más, el de Hernández y el segundo texto, Hernández Castellano, que entiendo es un sociólogo, si no me equivoco, mexicano, y Schwarbach, que es una filósofa argentina. Y finalmente un texto en inglés, como sabrán, bueno, es bibliografía complementaria, así que no están obligados de leerlo, pero está en inglés,
se los recomiendo, de Hill, que es un politólogo norteamericano que hizo un trabajo, politólogo o abogado, no recuerdo ahora, que hizo un trabajo sobre Payucanis. ¿Quién es Evgeny Payucanis? Es uno de los primeros teóricos del derecho en la Unión Soviética. ¿Cuál es el interés? Es ver, yo les di ahí el último capítulo, el capítulo número 12, sobre dice la actualidad del pensamiento de Payucanis hoy en día, según Hill, y verán que nuevamente hay vasos comunicantes con Carl Schmitt. ¿Cuál es el interés de pensar esto? El interés es que, de vuelta, yo apunto al contexto de emergencia. Tanto en Alemania, como en la Unión Soviética, como en Italia, ¿sí? Hay la necesidad de pensar en un contexto de crisis la emergencia de nuevas, ¿sí?, teorías que permitan ordenar aquello que estaba, para la época, desordenado. ¿Sí? Pensar qué es lo que aglutina, pensar cómo se ordena el sistema internacional, pensar cómo se ordena el derecho, pensar qué es el Estado, más allá de la economía capitalista, si la economía capitalista fracasa. Digamos, hay una serie de elementos que me parecen interesantes y que hoy en día, entiendo yo, cobran relevancia. Les voy a ir pasando vía entonces mensajería, como sugirió Alexander Antunes, material complementario que a ustedes les sirva para ir aportando a las lecturas. No sé si tienen dudas, consultas. Estamos, si no hay ninguna duda o consulta más, entonces podemos dar por terminada la reunión de hoy. Saben que en todo momento me pueden contactar por mensajería de la plataforma, ¿sí? Yo los días viernes voy a estar respondiendo en los foros. La dinámica de trabajo es que el foro está abierto una semana y luego pasamos a otro foro, ¿sí? Y bueno, yo voy viendo su participación. Ustedes saben que la plataforma es bastante botona, me cuenta qué hacen y qué no hacen. Así que yo voy viendo qué hacen y qué no hacen en la plataforma y en función de eso después vemos cuestiones de regularidad. Y el trabajo final de la materia es sobre los textos de la materia, ¿no? Ustedes eso lo tienen en el programa. Así que cualquier duda o consulta que ustedes tengan a lo largo de la cursada, por favor, me la hacen llegar, así vamos trabajando los contenidos a medida que avanzamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y como siempre a disposición por mensajería o por teléfono. Gracias a usted, hasta luego. Gracias, profesor.